Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Jackie. ¿Cómo están? Buenas noches ya, ¿no? ¿Qué son? Ya no sé ni qué. Tardes, noches. Tardes, noches. Ok. Bueno, Jackie ya nos dijo los puntos. Va a ser la sesión para su papá, Ujú, que falleció hace poco. ujú. En- Sí, entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con don Ricardo. ¿Vale? vale. Ok. Entonces, Nico, respiros profundo y vamos a contactar por medio de Jackie con la energía del señor Ricardo y a la cuenta de tres se abre la energía. Uno, dos, tres. ¿Cómo lo percibes? Lo encuentro como en un tipo de, es como un tipo de mazmorra, no es una biblioteca, pero es como un tipo de pasadizo, es muy oscuro y húmedo, pero en las paredes hay pergaminos y hay como libros y él tiene uno en la mano, es uno de color como rojo con azul. Cuando hago la visión hacia atrás, observo que su energía se encuentra dentro como de un espacio en donde hay un cancel negro que tiene como una figura que es un círculo y dentro del círculo baja como un zigzag. No está bloqueada porque no encontré ninguna resistencia al entrar. O sea que está aquí por decisión, Ok. ¿Me permites hablar con el señor Ricardo? ¿sí? Ok. Ricardo, Te escucho muy lejos. ¿sí? ¿Pero me escuchas? Sí, Ok. Ricardo, yo estoy aquí por Jackie. No sé si te acuerdas de ella. puedo sentirla. Ok. ¿Qué es ese lugar donde estás aquí? Comencé a derivar, a vagar, Ujú, y en un punto me di cuenta que tenía en mi cuello una llave. ujú. Cuando me di cuenta de la llave, encontré el cancel y lo abrí. Ok. ¿Y esa llave, quién te la dio? Yo la portaba al salir. Ok. Es como si este fuera algún tipo de refugio. De refugio. Cuéntame qué es este libro que tienes en la mano. Es un libro muy extraño. ¿Por qué? Contiene firmas. Ujú. Están las firmas de muchas personas que recorrieron mi historia genética. Ujú. Pesa mucho. Ajá. ¿Quién te lo dio? Aquí estaba. Ujú. ¿Cómo encontraste el lugar? Te digo que cuando me di cuenta de la llave apareció el cancel. Era Mm, como si al tener la intención de la llave apareció la puerta. ok. Eh, esa llave todavía la tienes, ¿no? Aquí está. Ok. Entonces, ahora quiero que tocando esa llave observes qué la conforma y quién te prestó, te dio, te otorgó, te entregó esa llave.
La llave está compuesta por Ujú, muchos filamentos orgánicos. ujú. No son 100% míos, pero una gran parte le pertenece a muchos de mis cuerpos. Ok. Solamente puedo ver como unas cortinas que se corren y se descorren. Y detrás de las cortinas puedo sentir que hay alguien. Abre las cortinas. Dile que se muestre. No le entiendo. ¿Por qué no lo entiendes? Porque la cosa que está detrás de la cortina no la entiendo. ¿Qué es? Descríbemelo. Es como una sombra, Ujú, pero tiene volumen. ujú, Está formada como de un líquido negro. ujú, Puedo observar que su rostro ujú, cambia de posición dentro de la figura, nunca está quieto. ujú. Sus ojos, sus ojos son la única cosa que no son negros. ¿Cómo se llama esa sombra? Pregúntale cómo se llama. No la entiendo. No me siento bien. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. Nico, ¿qué es esa sombra que él ve? Es una entidad que se esconde debajo de como de un líquido negro, haciendo como referencia a las células muertas del cuerpo. Ujú. Se oculta detrás de las rendijas de lo que él representaría como la putrefacción, pero es como es como un humanoide que pudiera yo describir como un tipo de demonio, por ejemplo, porque tiene características, digamos, infernales, tiene cuernos, su piel está rasgada como si estuviera herido Ujú. y tiene como un tipo de rabo puntiagudo. Ah, ok. ¿Y cómo se llama este ser? Pregúntale cómo se llama. Isra, Isra. Ok. Nico, bien cerradito, ¿me permites hablar con Isra? sí. Ok. Isra. Cómo me gustan los cuerpos humanos. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que más te gusta? Sentir ¿Sentir qué? el mundo, Ujú. O sea, tú sientes el mundo a través del cuerpo humano. el calor, Ujú, tu voz, ujú. sentir. Y cuéntame, ¿qué es ese lugar y esa llave que tiene este señor Ricardo? La llave le pertenece. Este lugar sería su espacio de descanso, su espacio de reivindicación. Y yo solamente vendría siendo como la ama de llaves. Cada que alguien como él no tiene cuerpo, Ujú, debo de entregarle su llave para que pueda venir aquí. ujú. Y en ese lugar, ¿qué se hace? Cada uno es diferente. Bueno, por ejemplo, Ricardo, ¿qué hace ahí? Ricardo está descubriendo su herencia genética. Ujú. Ricardo está asimilando en el procesamiento de su mente las capacidades ocultas que no ha querido activar.
Ricardo está entendiendo la potencia que existe en la magia de la herencia. Ujú. Ok. ¿Y eso para qué le va a servir? Son sistemas de adaptación. El recorrido genético de su cuerpo, de su alma, de su existencia, se encuentra dentro de una sola línea, como si se hubiera bloqueado la capacidad de transportarse o alejarse de esta zona. Así que su futuro nacimiento se encuentra dentro de la misma sangre. Encontrará la forma de aparecer Mm. y a partir de ahí seguir utilizando la energía que el clan maneja, al clan al que le sirvo, ¿A qué clan le sirves? a su clan. Ujú. ¿Qué compatibilidad tú tienes con el clan? Digamos que el clan me deja sentir. Ujú. Llega un momento que el clan me permite alimentarme. Ajá. ¿Y de qué te alimentas? ¿Qué es el alimento que te da el clan? Uno de sus miembros. Mm. En este caso fue Ricardo. Así es. Ujú. ¿Y quién te lo ofreció? El acuerdo es muy antiguo. Ujú. Hasta podría decirse que él mismo, en otro momento. Ujú. ¿Por qué? Porque su sangre habla en unísono con toda su estirpe. Ujú. Es una conexión muy fuerte, una familia muy antigua. Ujú. ¿Y cómo es el acuerdo que tú tienes con este clan? El primero fue una posesión. Ujú. Se necesitaba de mí, de mi fuerza en esa dimensión. Ujú. Así que optamos por dejar que entrara. Ujú. El primer ayuda también fue mi primer alimento. Después dormí, permitiéndole a su familia avanzar. Ujú. Y he regresado cada 2 siglos Cada para dos tomar siglos. energía nuevamente. Ujú. ¿Y por qué duermes y regresas? ¿Qué pasa en ese tiempo que tú aparentemente estás dormido? En sueño, en sus vidas, Ujú. habito en sus pensamientos. No necesito ni siquiera desgastarme. Me Ujú. muevo en la sutileza de su sangre, en donde Ujú. me encuentro. Ok. Son mis hijos, tanto como soy su padre, tanto como soy un miembro, tanto como soy su sirviente o hasta su dueño. Ujú. Em, por esta forma de estar con ellos, ¿a ti qué te, qué te permite hacer aparte de sentir? O sea, ¿te permite estar en todas las generaciones? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo es el elegido? ¿Cómo lo manejas? A los que se les deja susurrar o que sus mentes están abiertas a escuchar, puedo aconsejar bastante. Ujú. He ayudado a mucho a este clan para avanzar en sus empresas, en sus metas. Cuando no escuchan, en ocasiones pueden ser orientados. Ujú.
he llegado a hacer un golpe de suerte, he llegado a hacer un buen trato, Ujú, pero cuando son el sacrificio, ujú, habito de una forma muy oculta detrás de la oreja derecha y me quedo ahí observando el momento perfecto, observando el mejor momento para que la posesión tenga un mejor resultado, para que el residuo sea el mejor. ujú. ¿Cuánto tiempo en esta forma de estar con Ricardo has, vamos a decir, manipulado su vida o su forma para generarle algún tipo de enfermedad o de algo? Tú sabes que eso es un movimiento energético en tres. Así que estuve ahí a los 9, a los 27 y a los 52. Ujú, Fueron momentos claves. Fue cuando más presioné. ujú, Fue cuando poco a poco pude dejar esporas de mí ahí ujú. que comenzaron a avanzar, que comenzaron a distribuirse. Em, esta forma en la que él fue presentando eh, la enfermedad antes de fallecer es algo que ya tienes tú preestablecido en esta forma de estar con él. No, es lo maravilloso de la vida humana, por eso me encantan los cuerpos. Por más que a nivel energético uno quiera manipular una esencia, Ujú, una vez aquí, en estado libre y salvaje, no hay un camino determinado. Así que uno tiene que saber cuándo accionar, cuando las cartas se encuentran mejor en la mesa, cuando la partida está de tu lado. Porque el humano cambia y se te puede ir una oportunidad. ujú. Ok, ¿algo más que me quieras decir? No, no, no. Tú fuiste la que llegó aquí. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. Ok. Em, vamos a trabajar con algo importante. Él, este ser, está trabajando con el ADN. Está trabajando con un tipo de clonación, es un ADN recombinante. Entonces, lo primero que quiero que haga Ricardo es, primero, separar, fíjate bien, la forma en que su ADN original
ha generado vectores o líneas para seccionarse. Y en esas secciones se genera un vehículo que se conecta con este otro ADN por la parte celular, por las enzimas. Y entonces empiezan a copiarse y a mutarse uno a otro. Quiero que empiece a separar y a cancelar la forma en que él ha aceptado y ha cedido su forma energética, su forma de vida, su forma almática para cumplir las expectativas y las impresiones y las formas del clan. Y dime qué hace. Lo primero que hace Ira es que se desfragmenta a nivel microscópico. Antes de esto, cuando el ser estuvo hablando, Ujú, Ricardo y yo estábamos como observando los libros, ¿no? Las firmas, y aparecieron como muchos compromisos que él entendía. O sea, es que estos libros están llenos como de símbolos. ujú, Y cuando él escuchaba la conversación, él estaba teniendo como un tipo de shock. Cuando la conversación terminó, él estaba como en un estado como de petrificación y sus fluidos así empezaron como a retirarse de su cuerpo. Era como si hubiera entrado en un estado de shock muy grande. ujú, Lo que yo observé, Ira, antes de continuar con lo que está haciendo, es que en la vida que se creó el compromiso, ujú, que de alguna forma manejan la misma sangre que Ricardo, la entidad a nivel energético entra en el cuerpo, eh, ayuda al habitante a combatir como un tipo de problema y la entidad no se retira, pero entra como en un estado de sueño. ujú, Empieza a expandirse a través de las células del cuerpo de la persona y a la hora en que él germina una mujer y nace un nuevo niño, cada que nace un nuevo niño en esta familia, a la hora de mezclarse los óvulos y los espermas, hay un tercer elemento. Es por eso que él se desfragmenta a nivel microscópico, porque su célula, en vez de estar conformada como con membrana núcleo, tiene membrana núcleo y recubrimiento. ujú. Todas sus células tienen una tela extra. Ok, es que las enzimas se vuelven endonucleicas. ¿Qué pasa? Que esas enzimas en un determinado momento actúan como tijeras, ¡pum!, y van cortando de alguna forma las bases moleculares, o sea, las dobles cadenas del ADN, es como las corta. Haz de cuenta, el ADN es como un esqueleto, vamos a verlo así. Y el esqueleto está formado por fosfatos. Em, Estos fosfatos, al final de cuentas, generan restricciones. Y esas restricciones empiezan a, vamos a decir, a germinarse, por ejemplo, bacterias, virus, que entonces des- desgranan, vamos a decirlo así, o degradan o ponen en una situación más vulnerable el ADN y entonces el ADN se vuelve extraño. A su vez, estas partes que se cortan, llega la otra forma energética y empieza a conectarse con esta parte que se cortó, porque estas enzimas de restricción cortan, actúan como tijeras y van cortando poco a poco. Entonces empiezan estas moléculas a producir fragmentos que empiezan como a anudarse entre ellos mismos para ser compatibles. Es como si fuera un pegamento molecular. Eh, es una enzima que se utiliza para que queden como si fueran una sola. Eso es lo que quiero que empiece a eliminar, fíjate bien, los extremos
de esas enzimas que se han restringido y que se han adherido de una forma como si fuera cemento, que no se pudieran separar y que generan otra forma asimétrica y dejando los extremos también como libres para otra cosa que pueda llegar en determinado momento. Entonces es como si su ADN quedara vulnerable. Entonces quiero que haga esta parte de empezar a eliminar estas enzimas que manejan este tipo de proteína que se hace dividir. Sí, mira, lo que yo observo que hace Ira es que el núcleo de la célula desde el interior empieza como a rebotar de lado a lado de las membranas, haciendo que los componentes como de enzimas, supongo, porque son los líquidos que se esparcen hacia afuera, empiecen a como empujar esta doble capa. Cuando terminan como por salir, porque se ve como que si abrieran, esta doble capa se evapora y se vuelve un vaho putrefacto, un olor como a putrefacción muy grande que empieza a despedirse de todas las células de Ricardo. Observo como todo este vaho se como congestiona en la parte de encima de él, formando como una figura de su mismo cuerpo. Era toda esta como contaminación. Ujú. Lo que hace su energía misma es que el núcleo termina de rebotar entre las paredes de la membrana de la célula, se coloca en su centro y empieza a girar a máxima velocidad, creando una gran irradiación de calor que termina como por separar ese vaho que había quedado encima de él. Lo que observo que pasa a continuación, Ira, es que todas las células están como eh, eyaculando, por llamarlo de alguna forma. Ujú. Observo como si las células estuvieran soltando sus líquidos, Ujú. creando reforzamientos en las membranas y abriendo estos tubitos que tú mencionas, Mundo, que siempre se me olvidan los nombres, que son como, lo que están aperturando son como sus tentáculos para crear las nuevas conexiones, Los filamentos. los filamentos. Ok, a ver, fíjate bien. Eh, ¿Cómo te haz de cuenta? Los plasmicidas se pueden multiplicar rápidamente. ¿Para qué? Para empezar a insertar, para que la inserción se produzca con proteína. Aunque la proteína sea extraña o no, necesita la proteína para, eh, ¿cómo se dice?, ensamblarse. Entonces, quiero que empiece primero a equilibrar toda la forma de su digestión energética, de cómo él empieza a alimentarse desde cualquier tiempo, desde cualquier lugar, de la forma en la que en la placenta la célula empieza a generar la proteína deseada, pero también empieza a ajustarse como tecnológicamente, vamos a decir así, para adherirse a la otra a la otra estructura que está ahí como de forma natural. Entonces, para eso utilizan estas formas de desarrollo de las enzimas, del plasma, de todo esto que está y que genera en esta célula la forma de multiplicarse. Entonces quiero que lo cambie y quiero que empiece a trabajar toda la forma en la que él empieza, fíjate bien, a restringir de todos los metilos de su átomo para que empiece a ser específico en cómo los nucleótidos empiezan a trabajar en su ADN. Yo lo que observo, Ira, es que la parte dentro de los filamentos que secciona como esta organización de alimentación que tú mencionas, o sea, Ujú. hay una parte en los filamentos que encasilla y enfila
las proteínas, vitaminas y todo lo que entra dentro de la célula. Observo que su organización estaba como desvariada porque no creaba los espacios para dividir los procesos, sino que la célula chupaba porque obviamente la capa que existía estaba hambrienta. Ujú. Entonces, observo cómo sus filamentos están creando distintas secciones para dividir las porciones y formas en que la célula acepta, porque esto le va a permitir a la célula como redireccionar las órdenes que van hacia la energía, o sea, hacia su campo energético, para poder solicitar, entregar, dar, recibir, abonar, prestar cualquier gestión energética que exista, cosa que está entendiendo y está aprendiendo a hacer en este momento porque sus células estaban muy acostumbradas a no pensar por ellas mismas. Ok, Entonces, perdón, lo te quiero comentar rápido. Entonces, lo que yo observo que hace este movimiento, Ira, es que desprende de la llave muchas porciones que eran de él, ujú, porque las células de él que están en la llave también se están trabajando. A la claro. hora de estar haciendo esta liberación, se separan de la llave y en el momento en que sus células se separan de la llave, nos encontramos afuera del cancel porque fue escupido. Perfecto. Entonces, ahora, todo esto está o estaba generado desde el plasma de su célula. Entonces, con Ujú, esta forma del plasma de su célula, era como más fácil replicarse y multiplicarse cada vez que había un embarazo o algo así en su ujú. clan. Ok. Entonces, ahora quiero que empiece a eliminar los permisos, las autorizaciones y las devociones que él dio de forma consciente e inconsciente para permitirse ser un fragmento, una experimentación, un vector, un clon o una amplificación de este ser. Mira, una vez que sus células se encuentran dentro del campo de este como espacio, que ahora que lo observamos de afuera se ve muy similar como un tipo hormiguero, Ujú, como un tipo como panal, algo así, muy, muy oscuro. Observo que hay muchos filamentos dentro de su energía que aún hacen compatibilidad. ujú, Entonces lo que él está haciendo es que está yendo a las moléculas. Sus ¿sí? células ya se unieron. Ujú, Ahora está observando cómo en la totalidad de la unión de las células aún hay complementaciones que aperturarían a aceptar estas mismas condiciones. claro, porque, Entonces, ujú, porque perdón. quedaron marcas de hibridación. Ujú. Entonces, Entonces, lo que está haciendo para liberar estos compromisos es que está introduciendo su energía dentro de la molécula, está recuperando a partir de una absorción como de una turbina las esencias a partir de que, obviamente, retira esos permisos, porque en este punto en el que encontramos su conciencia está el shock que tuvo cuando escuchaba al ser, se pasó y está como en una conciencia en la que entiende la necesidad de la separación. ¿Está lastimado? Sí. Siente una traición muy grande, pero en este momento tiene la capacidad para entrar dentro de sus moléculas y separar estas esencias de compatibilidad, lo que hace todavía la distancia entre este lugar y él muchísimo más distante. fíjate lo que va a hacer. En esa forma en que él todavía quedan o quedaban esas marcas de hibridación, primero quiero que empiece a eliminar todas las memorias y las huellas de creencias de verdades o que presuntamente debía vivir por obligación, por lealtad y por compromiso. Sí, observo que en ese trabajo que está haciendo de retirar,
encuentra estos como espacios en los cuales los beneficios de cada una de sus experiencias ocultaban los daños. mm, Era como si hubiera decidido enmarcar sus dolencias para hacerlas ver más interesantes o más tragables o o más menores. aceptables o menores, exactamente. Ujú. Entonces lo que está haciendo es que está liberando los márgenes que contenían sus dolencias, sus molestias, sus amarguras, sus tristezas y las libera de este como falso positivismo, este falso como contexto coloreado por él, y esto hace ir a que se sientan unas agruras muy fuertes en sus moléculas. Es como si mucha acidez estuviera retirándose de sus moléculas, pero yo observo que cada que se va retirando y cada molécula que se va liberando, que poco a poco ya van conformando otro tipo de aleaciones, porque a nivel energético no observo que esté desarrollando órganos porque no tiene un cuerpo físico, Claro, no, no, no. pero se está alineando en un sentido energético que se encuentra como más estructurado a una esencia que comienza como a aparecer, porque al mismo tiempo que está liberando esto, Ira, también está pues alejándose más de los recuerdos de esa existencia. Quiero que empiece a eliminar todos los recuerdos radioactivos que lo llevaron a generar shock y trauma energético de cualquier impresión en su vida para empezar a confirmar y a manifestar esta hibridación que se llevó a cabo en todos estos años, en todas estas vidas, en todos estos tiempos. Fíjate, lo que yo observo que hace es que hace un trabajo muy similar, pero a una escala mayor de lo que hizo con los filamentos de sus células. Al no haber ojos, boca, ano y todo lo que hay en un cuerpo, la energía, como la observo que se manifiesta en él, tiene como lugares como de entrada y de salida. Ujú. Es como si hubiera accesos y puertas o portales dentro de su propia energía. Entonces lo que yo observo que está haciendo es que está decodificando las programaciones pasadas que había dentro de estas puertas energéticas que hay en él mismo, las está reestructurando, las está comparando con sus células para hacer ese trabajo en una escala mayor, y observo cómo sus portales comienzan a girar como hacia una dirección diferente, como si se dejaran de cargar de cierto peso. Ujú. Quiero que empiece a eliminar la forma, fíjate bien, de aceptar o de vivir el sufrimiento, el sometimiento, la esclavitud y todas estas cosas en todo este campo eléctrico, en todo este campo magnético, y empezar a eliminar toda esta parte negativa, porque estamos con energía pura. La energía pura no tiene esta dualidad, claro, se separa o se convierte en un extremo o en otro a partir de la dualidad, pero donde él está no lo necesita. Entonces quiero que empiece a tener una velocidad molecular de desplazamiento proporcional a su tamaño y a la forma de su estructura energética. Sí, mira, lo que yo observo que está haciendo Ira es que en el todo que es el, tanto célula como su forma que me muestra, empieza como a recorrer, como a rebobinar. ¿Te acuerdas como antes de cassettes VHS que para regresarlos al inicio tenías que recorrer la cinta? Mm, Es como si le empieza a rebobinar, rebobina, 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 y llega a un punto inicial. ujú. En este punto inicial yo observo como sus necesidades de las existencias que hubiera tenido en ese punto inicial se ven reemplazadas o eliminadas por la autosatisfacción de poder sentir su propia fuerza. Es como si en este nivel, como tú lo mencionas, en el que no hay dualidad, Ujú. se reconoce completo y no se reconoce como en mitades, ni tampoco observa que necesite, porque fuera de la dualidad las necesidades son inexistentes. Exacto. Observo cómo su energía empieza a moldearse de acuerdo a la intención de su misma fuerza eléctrica, Ujú. y empieza como a latir y expandirse, y en ese rebobinado pasa por todas las existencias.
lo que le permite en este momento colocar a Ricardo delante de nosotros. Perfecto. Ahora quiero que empiece a elevar su capacidad frecuencial vibracional, sobre todo en la substancia energética, en el giro y en el desplazamiento. Observo cómo a partir de la energía que es y que se muestra en este momento como Ricardo, recorre los momentos exactos de los nacimientos. Ujú. Y en ese momento exacto del nacimiento es como si él cambiara de velocidad su propulsión de salida. Ajá. Eso le permite a su energía crear y descrear inicios que le están dejando como de alguna forma desenmarañar la compleja información que tiene para la hora que se expande y se contrae, comience a regresar de forma más armoniosa hasta que los lugares y las ubicaciones se encuentran por ellos mismos. Observo cómo empieza a haber menos choques cada que se conecta con una existencia, como lo hace en este momento, Mm. que se me muestra ya como Ricardo. Y por lo contrario, cada que se mueve entre de ellas, puede rescatar, o por llamar rescatar, pero es algo muy como una frase mía, pero es más bien como puede escudriñar eh, las experiencias en las que habitó, presentárselas y luego empezar a tener intenciones. Ok. Como por Eh, ejemplo, perdón, de rápido, como por ejemplo, observo cómo se posiciona en un momento previo a todas las eyaculaciones que tuvo como Ricardo, que trajo a vida a sus descendientes, y observo cómo trabaja en ese momento su expansión y ya no hereda. Perfecto, eso está muy bien. Entonces, eso íbamos a trabajar ahorita. En este mundo bipolar, todo se convierte en perder o ganar, Ujú. o en beneficio o pérdida. Quiero que empiece a eliminar esta forma para que no sea heredada, y quiero que invalide cualquier efecto de haber entregado algún legado a su clan con con esa misma premisa que tenía él antes. Sí, mira, para empezar, desde que se separó del espacio, ya cualquier tipo de información proveniente de él también se separó del espacio. Y en este momento en que te mencioné que se posicionó detrás de cada una de las eyaculaciones, él en ese trabajo microscópico retiró de ese momento específico de su existencia todas estos dobles, tú lo comentaste, como dobles capas o dobles porciones que existía, que hacían como clonaciones, y libera la información que entregó, lo cual, no sabes, la energía que es él, pero que se manifiesta como Ricardo, se ilumina porque se libera de cargas que esa experiencia traía, en donde se culpaba de las consecuencias de los demás. Ok, ahora antes de que él siga su camino, Ujú. pregúntale a Ricardo cómo se siente y si tiene algo que decirle a su familia, a su hija, a su esposa, a su nieto. Gracias. Me siento bien, me siento con la capacidad de indagar. Al final de mi existencia como Ricardo, me sentí bastante ignorante. No me sentí capaz de tener algún conocimiento. Ahora me doy cuenta de que no solo soy Ricardo, que no solo soy información. Tengo intereses. Pensé que esto no existiría después de dejar un cuerpo. Y a mi hija, aunque no puedo acceder a la emoción que sentí al verte por primera vez, sí siento emoción de verte por última. Te agradezco este trabajo.
Nico, Mira, ¿cómo te sientes? contento. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, quiero que empiece a cambiar toda esta forma de mm, contaminación del ambiente que hubiese quedado como residuo energético para que su cambio frecuencial sea contundente y determinante y que él vaya a la forma y a la estructura energética que pertenece. Dime qué pasa. Es que ya se separó de nuestro espacio. eh, Cuando comenzaste a dar el comando, lo encontró como su autorización para retirarse. Mm, Volteó, como nos rodeó, dio tres como con los ojos, parpadeos, y se separó. ya no está más. No, Muy bien. Muy bien. ¿Listo para regresar? listo. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver y desconectado de todo y de todo regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y poco a poco, lentamente, regresas a este momento presente. Nico, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo te sientes? bien. Muy bien, Jackie. Hola. ¿Cómo te sentiste? ¿Sentiste algo durante la sesión? Sí, sentí cuando estaba hablándome, sentí mucho, en todo mi cuerpo vibró. Ok, muy bien. Hay que ver tú también cómo vas metabolizando todo este trabajo que tu padre también ya hizo. Y bueno, ¿tú nos vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, Perfecto. Muchas gracias, Jackie, por la confianza. Gracias, Nico, por ser nuestros ojos hoy. Y gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Escríbanme a mi correo info@iracemahipnosis.com. Seguimos aquí. Gracias a todos. Un abrazo, un beso y nos vemos. Bye. Bye bye. Cortamos. gracias.